con estar a tanto tiempo de Miguel Indurain, y al día siguiente lanzaba un ataque casi de salida que obligó a trabajar en serio a los corredores del equipo Banesto a lo largo de toda la jornada. Aún así, no consiguieron reducir mucho la diferencia que el corredor italiano fue acumulando a lo largo de la jornada, ayudado entre otros por el corredor italiano del equipo español Festina, Roberto Pañín. Chioccioli y Pañín trabajaron en compañía en los primeros lugares, y los hombres del Banesto, con Filipot, Armand de las Cuevas, Fabián Fuch, entre otros, intentaban neutralizar la ventaja que iban adquiriendo poco a poco los hombres de cabeza. En los 30 kilómetros finales, el propio Miguel Indurain tuvo que pasar también para colaborar en la persecución. Chioccioli e Scattaglietti sulla sinistra, resiste ancora Chioccioli, Lietti nettamente primo, 12 secondi da buono al vincitore. Allora Pañín, Lietti e quindi Chioccioli, entrambi alzano. Chioccioli había recuperado muchos minutos de ventaja de los perdidos el día anterior con respecto a Miguel Indurain y empezaba a contar otra